una de las prácticas bíblicas que más desconcierta a los cristianos es la de echar suertes. Mira, la Biblia dice en Levítico 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. En el versículo 31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando uno lee eso, uno no sabe cómo reaccionar a versículos, por ejemplo, como Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y en toda la Biblia podemos ver ejemplos de cómo los hombres de Dios echaron suertes para tomar decisiones. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento vemos a paganos tomando decisiones por medio de echar suertes, como los tripulantes del barco rumbo a Tarsis, que vemos en el libro de Jonás, o varias veces los enemigos de Israel sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, si bien es cierto que vemos a los paganos en la Biblia practicando esas cosas, lo sorprendente es que la mayoría de las veces que aparece la palabra suerte en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces es por parte de Israel y es visto como algo normal. Por ejemplo, en el libro de Éxodo se nos narra cómo el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba sobre el pectoral, llamado el pectoral del juicio, llevaban algo que se conocía Urim y Tumim, y esas al parecer eran unas piedrecitas preciosas que iban sobre el pectoral, que el sumo sacerdote utilizaba para indagar la voluntad de Dios. También la Biblia nos menciona que la tierra de Canaán se repartió entre los israelitas por medio de suertes. También nos muestra la Biblia que con respecto al templo de Dios, al templo en Jerusalén, el turno de los músicos en el tabernáculo y de los porteros también se decidía por suerte. Y no nada más ellos, también otras ocupaciones de los levitas. El punto es que al parecer estas responsabilidades sagradas se decidían al azar, echando suertes. Y ellos entendían que era Dios el que guiaba esas decisiones. Y no solo en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece 2 veces la palabra suerte, y solo una de ellas se refiere a la práctica de echar suertes para encontrar la voluntad de Dios. Y la otra es cuando Pedro reprende a Simón el mago que quería comprar el don del Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y sin embargo, ahí mismo en este libro de Hechos, vemos el fascinante caso de cómo se escogió a Matías para que formara parte de los 12 apóstoles. ¿Cómo fue que decidieron sobre él? Por medio de suertes. Pedro era el líder de los discípulos y ellos deciden que es necesario y es correcto sustituir a Judas Iscariote. Y después de delinear los requisitos que debía cumplir el próximo apóstol, la lista se redujo a 2 personas. José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y fíjate lo que dice el versículo 24 del primer capítulo de Hechos. Y orando dijeron, tú, Señor, conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y postulado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No se nos dice cuál fue el método para echar suertes, pero sí se enfatiza que todo eso fue llevado con oración y ruego. Y con eso jamás volvemos a escuchar del uso de la suerte en las Escrituras. La pregunta que queda, y es una pregunta natural y no tiene nada de malo que nos hagamos esa pregunta, ¿acaso yo puedo el día de hoy utilizar las suertes para decidir la voluntad de Dios sobre mi vida? Para preguntarle a Dios qué es lo que quiere que haga. La verdad es que si tú tuvieras una reunión el día de hoy con tu pastor para preguntarle, para pedirle consejos sobre qué estudiar, si arquitectura o medicina, dudo mucho que te diría, bueno, vamos a hacer una oración y vamos a echarlo a la suerte. Hay varias razones para decir que el día de hoy el cristiano no debe tomar decisiones de esa manera, utilizando la suerte. Primero hay que recordar y hay que tener bien presente que el último caso de ese tipo ocurrió en el libro de Hechos, que es un libro de transición entre pactos. Por eso en el libro de Hechos aparecen tantas cosas tan extrañas. Por ejemplo, la imposición de manos para transmitir el Espíritu Santo. Por eso ese tipo de cosas nos parecen extrañas. Es una transición entre pactos. Estaban haciendo la iglesia, estábamos entrando en la era de la iglesia, en la era del pacto de la gracia. Tenía que haber una transición. Además, el libro de Hechos es un libro narrativo. La narrativa no es normativa. Nos está narrando sucesos que le ocurrieron a las personas que vivieron en el inicio de la iglesia. El libro de Hechos no está imponiendo normas, ni está prescribiendo patrones de conducta. Los está mencionando. Entonces, en ninguna parte de la Biblia Dios prescribe que esa sea
la manera en que nosotros debemos encontrar su voluntad. No tenemos un principio establecido en las Escrituras que ordene, ni siquiera que sugiera que hagamos ese tipo de cosas para tomar decisiones. Nos narra que en tiempos cuando todavía la Biblia no estaba construida, no estaba armada, no estaba maquetada, por decirlo de alguna manera, cuando el canon todavía no estaba terminado de la Biblia, nos narra que a muchas personas les funcionó ese método de discernir la voluntad de Dios. Gedeón, el caso de Gedeón es uno de los que más me llaman la atención a mí. Pero lo que vemos claramente en las Escrituras es un patrón. Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado la sabiduría. Dios nos ha dejado el consejo pastoral. Nos ha dejado la guía de nuestros padres. Y por supuesto, también está el juicio, el buen juicio y el sentido común. Podemos tirar los dados en el monopolio. Podemos echar un volado para decidir en qué restaurante vamos a comer. Pero con respecto, digo, si eso no ofende tu conciencia, pero con respecto a las decisiones de la vida, Dios quiere que tomemos decisiones sabias, informadas y sobre todo filtradas por su palabra que es inerrante, la Biblia. El peligro con tratar de echar suertes para conocer la voluntad de Dios es que le estamos pidiendo a Dios que nos dé revelación directa e inmediata. Y esa revelación directa e inmediata ya te la dio en las Escrituras. Probablemente ya sabes toda la sangre que costó que tuviéramos una Biblia en nuestras manos. Esa revelación sobrenatural se nos brinda hoy a través de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Yo creo que desechar la palabra de Dios escrita y tratar de buscar revelación divina de manera sobrenatural y directa es tentar a Dios. Muchas personas lo quieren tomar como sustituto de la magia que practicaban antes, echar cartas, consultar el horóscopo y ese tipo de cosas. Mira, Dios ha obrado de diferentes maneras en diferentes épocas. En el presente nos ha dado la guía de su palabra, la seguridad de su palabra escrita, la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino la palabra de Dios. Cuando lees todo el Nuevo Testamento, la forma natural, la forma normal de discernir la voluntad de Dios no es echar suertes. ¿Cuál es? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No trates de echar suertes. Vamos a dar gracias a Dios que podemos caminar con fe. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Podemos caminar con fe y esperanza sabiendo que Dios no oculta su voluntad, la ha revelado. Dios no esconde su voluntad a sus hijos. Cuando tú te saturas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en ti te lleva hacia toda verdad y toda justicia. No necesitas echar suertes. Dios no oculta su voluntad para tu vida. Dios quiere que camines con Él en sabiduría y santidad para su gloria. Si has llegado hasta aquí, te quiero pedir que si no estás suscrito o suscrita al canal, te suscribas y que le des clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Dios te bendiga. Amén.